Hola, hoy nos enfrentamos a algo que es literalmente uno de los mayores rompecabezas intelectuales que existen. Intentar comprender los misterios más profundos de la causa primera. Estamos hablando de la raíz misma de la existencia, un tema tan monumental que, si queremos asimilarlo, necesitamos un enfoque súper estructurado y lógico. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy, paso a paso, para iluminar unos conceptos que son una auténtica locura. ¡Arrancamos! Y claro, es una pregunta totalmente válida. ¿Cómo demonios podemos abarcar lo infinito con una mente finita? A ver, como es imposible saber exactamente qué es esta realidad suprema, nuestra estrategia tiene que ser como la de un escultor frente a un bloque de mármol. El escultor va quitando todo lo que no es la estatua hasta revelar la obra que hay dentro. En filosofía clásica, a esto se le llama la vía de la remoción, investigar cuidadosamente cómo no es esta causa primera, eliminando de ella todo lo que resulte incompatible. Para no perdernos en un tema tan enorme, este será nuestro mapa. Empezaremos por la vía de la remoción, demostraremos por qué no hay corporalidad, exploraremos la esencia y el ser, pasaremos por la carencia de accidentes, llegaremos a la simplicidad absoluta y terminaremos con el agente primero creador, todo de forma muy lógica y secuencial. Bueno, pues entremos de lleno en la primera parte, la vía de la remoción. Como no podemos meter al ser primero en un tubo de ensayo, nuestra investigación tiene que apartar y descartar sistemáticamente todas aquellas características incompatibles con él, como la composición o el movimiento. Así que el punto de partida absolutamente clave es este, la simplicidad. Pero ojo, no entendida como algo fácil o básico, sino como la ausencia total de partes o mezclas. Es el primer atributo que debemos establecer. Esta simplicidad es nuestra piedra angular, la base sobre la cual podremos estudiar luego conceptos inmensos como la perfección infinita o la inmutabilidad. Vamos a dar el primer gran golpe a ese bloque de mármol abordando la limitación más evidente, demostrar por qué un ser supremo no puede bajo ninguna circunstancia ser un cuerpo material. Fijaos en cómo caen estas fichas de dominó. Todo cuerpo físico necesita ser movido por otro, ¿verdad? Pero ya sabemos que existe un primer motor inmóvil que inicia todo sin ser movido por nada. Por tanto, este primer ser debe estar totalmente en acto, en plenitud absoluta. Y resulta que cualquier cuerpo material es divisible y tiene la potencia de cambiar. Como el ser primero es acto puro y no tiene potencialidad ni partes, la conclusión es tajante. No puede haber un cuerpo físico ahí. Y hay otra forma brillante de verlo si pensamos en la nobleza del ser. Imaginemos la diferencia entre una piedra y un ser vivo. Un cuerpo vivo es muchísimo más noble que una roca. Pero cuidado, ese cuerpo no tiene vida por sí mismo, la recibe de otra cosa, de un alma. Como la causa primera debe ser la realidad de máxima nobleza, no puede depender de nada externo para vivir. Es la fuente incausada de la vida, lo cual excluye de raíz que sea un cuerpo orgánico. Llegados a este punto, quizá os preguntéis, ¿entonces por qué los textos antiguos hablan de los brazos o los ojos de la deidad? Sería absurdo imaginar a un ser supremo gigante sentado en el espacio. Pues es muy sencillo. Son metáforas. Estas descripciones físicas eran puentes lingüísticos para que la mente humana entendiera facultades intelectuales. Un brazo simboliza el poder operativo, los ojos el conocimiento intelectual, y estar de pie es una metáfora de autoridad inmutable. Lo cual nos lleva a una idea preciosa sobre el ser humano. Cuando se dice que somos imagen de lo divino, no significa que compartamos un parecido físico. Ese reflejo se da exclusivamente en nuestra razón y nuestro entendimiento. Es justo ahí, en el intelecto, donde superamos a los animales puramente físicos y conectamos con algo eterno. Quitada la capa de lo corpóreo, vamos a bucear en la metafísica profunda, trascendiendo las ideas de materia y forma. Para entender esto, pensemos en la diferencia entre el concepto de humanidad y un individuo concreto. Una persona tiene su propia materia individual, sus huesos, su biología, que no están incluidos en la definición general de su especie. Pero como la realidad más alta es acto puro y carece de materia, en los seres absolutamente simples no hay distinción entre el sujeto y su esencia. Dios no es que tenga deidad o vida, es su propia deidad y su propia vida. Y esta cita es crucial para anclar una revelación brutal. En la causa primera, su esencia, es decir, lo que es, y su existencia, el hecho de existir, son exactamente lo mismo. Si fueran distintos, su existencia tendría que haber sido causada por otro. Y, lógicamente, la primera causa no puede ser causada por nadie más. Vamos a desglosarlo un poco más para que quede clarísimo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene existencia. Participan en el ser. Son buenos por participación, pero no son la existencia ni la bondad mismas. Es el ser por participación. En cambio, el origen de todo no es que tenga existencia,
es que es la existencia por su pura esencia, el bien sumo por esencia. Sigamos avanzando y quitemos de en medio las últimas categorías de limitación que nos quedan, los géneros y los accidentes. Resulta que la causa primera no se puede meter en ninguna categoría o género. Para clasificar algo tiene que haber diferencias basadas en cierto potencial. Pero el acto puro rompe todas nuestras cajas mentales. Ni siquiera podemos meterlo en el género de ser, porque para diferenciar algo dentro de un género hacen falta diferencias y el no ser no puede diferenciar absolutamente nada. Y como nos recuerda esta idea clásica, una existencia soberana no admite parches ni añadidos. Para nosotros, cosas como nuestra altura o nuestro estado de ánimo son accidentes, cosas que se añaden y cambian. Pero al carecer de toda potencialidad, el ser soberano no es un sujeto que reciba accidentes. Nada es accidental en él. Y por fin, tras golpear y quitar todo ese mármol sobrante, llegamos al mismísimo núcleo de todo este asunto: la simplicidad absoluta. Esta es la definición que lo ancla todo, la joya de la corona. La simplicidad absoluta significa, literalmente, que no hay partes cuantitativas, ni distinción entre materia y forma, ni entre esencia y existencia, ni entre sujeto y accidente. Es una unidad perfecta, indivisible y sin la más mínima fisura. Pensad en la lógica de esto, porque es aplastante. Cualquier cosa compuesta, ya sea un reloj o un animal, necesita una causa previa que agarre esas piezas y las una. Pero como el ser supremo es la primera causa, el primer ser ontológico, por definición, no tiene nada anterior que lo haya ensamblado, así que jamás pudo ser un compuesto. Vale, pero esto nos lanza una nueva pregunta interesantísima. Si es tan inmaterial y simple, ¿cómo diablos interactúa con nuestro universo lleno de complejidad y materia? La clave está en que interactúa sin mezclarse. Esto destroza por completo ideas como el panteísmo materialista, que dice que Dios es la materia prima del universo. Para nada. El agente primero actúa desde el exterior, de forma eficiente, pero jamás se rebaja a convertirse en el ingrediente físico o material de las cosas que crea. Fijaos en esta maravilla lingüística. Cuando decimos que un coche azul y uno rojo son diferentes, es porque comparten una base, pero cambian en un rasgo añadido. En cambio, el acto puro y la materia prima no comparten base alguna, no se diferencian por rasgos añadidos, son diversos por sí mismos, por sus propias naturalezas inmensamente separadas. Así que para rematar nuestra cadena de deducciones, cuando se dice que esta realidad es la forma de todos, significa que funciona como la forma ejemplar y efectiva. Es el plano maestro original, la potencia efectiva, no una pieza del ego escondida en la esencia de las criaturas. Y cerramos con esta tremenda paradoja para llevarnos a casa. Hemos pelado la cebolla hasta llegar a la simplicidad absoluta, sin partes, sin cuerpo, sin mezclas. Y sin embargo, de esa incomprensible pureza e indivisibilidad brota la infinita y abrumadora complejidad de todo nuestro universo. Es un misterio brutal. Ojalá este recorrido haya arrojado algo de luz y nos deje con muchísimas ganas de seguir explorando estos límites del intelecto. Hasta la próxima.